Administrativando Abogados. Bien, pues les puedo dar la bienvenida a este webinar. Soy Blanca Sánchez Martínez, directora de comunicación de Administrativando Abogados, y mientras se van incorporando todas las personas que habían solicitado estar hoy con nosotros, déjenme que les dé alguna recomendación técnica. En primer lugar, les rogaríamos que desactivasen su micro y su cámara para no interrumpir la exposición de nuestro ponente. En segundo lugar, si pueden comentar por el chat, algunos están diciendo que no se oye. No sé si la mayoría sí oyen y es solo algunas personas que tengan silenciados ellos sus elementos técnicos. Bien, estos comentarios que están poniendo algunos de ustedes los van a resolver mis compañeros, entre ellos Elvis Gavilán, que está a la técnica de este webinar, Nuria Carrasco y Ana Sánchez. Muchas gracias a ellos por acompañarnos. Otras personas nos dicen que sí se oye. Por tanto, voy a continuar. Les estaba diciendo que silencien su micrófono y sus cámaras, que se lo agradeceríamos. También les digo que estaremos aquí aproximadamente una hora. Tienen habilitado el chat también por si acaso durante la exposición de nuestro ponente les surge alguna duda y al final de la exposición pudiéramos planteársela. En última instancia, les digo que también va a ser grabado. Más adelante estará disponible en nuestros canales a los que les insto a suscribirse, entre ellos nuestro canal de YouTube. Vamos a comenzar este webinar. Están viendo en pantalla a Francisco Alemán, catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Blanca. Muchas gracias por acompañarnos. Quería comenzar este webinar porque normalmente explicamos por qué vamos haciendo determinado tipo de webinars, y es que muchas personas que probablemente estén acompañándonos hoy sepan lo que es, lo duro que es llegar a ser empleado público, y cuando se está realizando esa oposición todos pensamos en los beneficios que conlleva ser funcionario, pensamos en las vacaciones, en esos moscosos de los que hablan, pensamos en el salario para toda la vida. Bueno, son también motivaciones que necesitamos, ¿no? Para lograr alcanzar nuestra plaza, pero nadie habla, excepto unas cuantas personas, como podemos ser nosotros, de una parte que tiene la administración pública como cualquier entorno laboral. Y esa parte no es tan agradable como puede ser el acoso laboral, y es una de las cosas que también tiene que conocer el público. Aquellos que no estén sufriéndolo, muchísimo mejor, pero hay otras personas que sí están padeciendo esto y que es importante hablarlo. ¿Y con quién mejor que con alguien como usted, que es experto en esta materia? Así que es un honor contar con usted. Le damos las gracias desde Administrativando Abogados y cuando quiera, Muchísimas. pues, puede comenzar. Muchísimas gracias, Blanca, y encantado de esta oportunidad que me dais de poder hablar en voz alta sobre esto, sobre este asunto. Porque además el concepto de acoso es paradójico porque la primera vez que salió ese concepto fue quizás hace 25 años, en el año 2000. Ya empezaron las primeras sentencias, digo, donde se hablaba de acoso, y lo paradójico es que se está produciendo pues una trayectoria ascendente dentro de lo que es la fenomenología del acosamiento, ¿no? Esto también, además, creo que como ciudadanos, no solo como juristas o expertos, tendríamos que pensar el qué es lo que está ocurriendo en la sociedad para que el acoso se esté convirtiendo como una especie de deporte nacional, teniendo en cuenta pues las veces que va saliendo cada vez más en las instancias judiciales, que podríamos incluso pensar, bueno, si estas son las veces que salen las instancias judiciales y podríamos precisamente hipostasiar que dos terceras partes de las situaciones de acoso no se judicializan, pues entonces yo creo que este deporte es bastante tóxico y bastante perverso. Y el por qué, bueno, el por qué sería largo y tendido, pero hay una falta de cultura de las relaciones laborales y incluso de democracia industrial, no solo en las empresas, sino incluso en la administración pública, ¿no? En donde a lo mejor no no somos conscientes de que cuando una persona piensa de una manera distinta, no quiere decir que sea enemigo tuyo, pero sin embargo se aplica sobre todo dentro de la administración pública la dicotomía de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y eso al final se va enturbiando
las relaciones personales y hace que al final haya cortacircuitos no solo en el punto de vista personal, sino incluso en la forma de funcionamiento de la propia administración pública. Como decía Blanca, además el tema del acoso dentro de la administración pública es incluso mucho más paradójico, ¿no? Porque teóricamente es un sitio en donde hay actividad sindical, que es un sitio donde hay mecanismos públicos para poder reaccionar, pero sin embargo, dentro de la administración pública, por lo menos en algunas administraciones públicas, dentro de las que enumera el artículo 2 del Real Decreto 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues las dos últimas precisamente son bastante proclives para realizar temas de acoso. Me estoy refiriendo cuando se habla de, primero el artículo 2 habla, cuando habla de administración pública en general, habla del personal laboral, del personal que está en la administración del Estado, autonómica, local, pero después habla de esos órganos públicos, agencias, entidades de derecho público, que es una playa de organismos irradiados que a veces es público y no público, que a veces son incluso fundaciones, que a veces tienen teóricamente una teórica independencia, pero sin embargo están muy, muy, muy controlados por los propios poderes políticos en ese aspecto, ¿no? Con lo cual es también un canal, digamos, de instilación o de realización de conductas de acosamiento en este sentido, ¿no? Y después la última administración que habla el artículo 2 es el sitio por antonomasia donde se acosa como un otro deporte nacional, que es dentro de la universidad, ¿no? En la medida en que existe una autonomía universitaria, teóricamente la universidad tendría que ser el ejemplo de tantas y tantas cosas, pero siento decir, y eso es una autocrítica bueno, que siempre lo digo con la hoja abierta, no todas las universidades toman esto con toda realidad. A veces se teatralizan más de la cuenta y a veces esas apariencias de que las estructuras son transparentes o de que realmente hay democracia interna, muchos me temo que a veces esa democracia interna no es tal en ese aspecto. Con lo cual, como decía Blanca, nos encontramos con una gran paradoja, que es que la garantía que representa la institución, en este caso la institución pública, se vuelve en contra de las propias garantías institucionales. Ese quizás es el mayor problema que da estos temas, porque claro, cuando se trata de una situación de acosamiento dentro de la empresa, pues la gente rápidamente sabe pues que hay unos intereses, que están los intereses, digamos, de ganancia o la lógica del beneficio, el staff directivo, etcétera, etcétera, el resto de los trabajadores, pero teóricamente en la administración pública hay unos principios como los principios de imparcialidad, de confidencialidad, de dedicación, de transparencia, de ejemplaridad, de austeridad, de promover el entorno cultural y ambiental, del respeto a las personas, del respeto a la dignidad. Es un sitio en donde se tendría que poner estos valores que además lo dice el artículo 52 de la propio Real Decreto Legislativo 5 de los empleados públicos, y sin embargo todos estos principios a veces no ves que son respetados en toda su intensidad, sino que son los subterfugios administrativos o los subterfugios también del personas que tienen un cargo, etcétera, etcétera, pues a veces pueden utilizar lo que es el propio conocimiento interno de esa administración interna, darle la vuelta y hacer conductas de acoso, como yo digo, acoso por instilación o acoso institucional, porque digamos, muchas tipologías de acoso. El concepto de acoso es un concepto proteico, amplio, amplísimo, pero dentro del acoso, yo teoricé en su momento de que, bueno, no es solamente el acoso frontal, el acoso físico, el acoso sexual, el acoso que, como ya nos dijera, es una conducta reiterada,
o a lo mejor ese tipo de conductas incluso hacen que esa persona se aísle, conductas pergeñadas, diseñadas, maledicentes además, o sea, y por tanto hacen que esa persona se aísle y por tanto pierda todavía mucho más la relación de fidelidad o de confianza que tendría que tener con la cosa pública, ¿no? Y ese es realmente el debate, ¿no? Porque también hay conductas de acosamiento que se pueden hacer gotita a gotita, ¿no? Esa gotita a gotita, que es, por ejemplo, pues dejando de cumplir los deberes que la propia administración pública tiene que hacer, de gestionar bien los expedientes, de gestionarlos con la libertad que tienen que tener los empleados públicos, etcétera, etcétera, pues resulta de que a veces existe en la parte de arriba pues un político de turno o que utiliza precisamente la administración pública pues para hacer política dentro de la administración pública y que tensiona las cosas para que se haga realmente lo que el político quiere dentro de cada administración, ¿no? Con los argumentos al uso en ese aspecto. Y en la medida en que las estructuras políticas dentro de las administraciones, ya se trata de una administración local, de una diputación, de un ayuntamiento, de una universidad, en la medida que hay una jerarquía, pues esas jerarquías hasta son también nombramientos políticos que se hacen por relaciones de afinidad, con lo cual es muy difícil a veces desmontar, y lo digo así abiertamente, desmontar esa cadena que teóricamente es una cadena que va en pro de lo público, pero en realidad lo que hace es utilizar lo público para hacer prácticas clientelares. ¿M? Eh, Mm, por lo que he dicho hasta ahora, indudablemente puedo dar la sensación de que estoy dando un mensaje de absoluta negatividad, ¿no? Pero es que creo que si no damos la bofetada gris, llevamos ya 25 años con el tema del acoso, el acoso va cada vez más increciendo y sin embargo creo que hay que darnos cuenta de cuáles son las dimensiones, porque el acoso destruye a una persona. Una conducta de acosamiento bien diseñada, porque hay personas dentro de la administración y personas que dentro de su relación de poder, el acoso, hay muchas tipologías, pero si vamos a la más elemental, hay una tipología que es el acoso vertical y el acoso horizontal, ¿no? El acoso vertical es el típico, personas que tienen una relación de poder y utiliza los mecanismos, los subterfugios de poder, pues para que se realice realmente lo que esa persona quiere, ¿eh? Y cuando no se consigue eso, pues es como esa persona tiene la relación de poder y tiene esa estructura, pues van a ir a la caza y captura, digamos, de este sujeto para que doblegar su voluntad, ¿eh? Esa es la cuestión, ¿no? Y claro, cuando eso se produce en ese aspecto y además esa actitud de acoso se convierte en hostilidad, en toxicidad y lo primero que hace esa persona es aislarse. La segunda cuestión que hace esa persona es entrar en depresión, indudablemente, ¿no? Cuando entra en depresión, yo siempre cuando explico el acoso a mis alumnos, siempre digo, miren, piensen ustedes lo que es un gato, ¿eh? Ustedes metan un gato dentro de una caja y lo primero que hace el gato cuando está dentro de la caja es arañar la caja. Pero como no puede salir de la caja, el siguiente paso que hace el gato es arañarse a sí mismo. Con lo cual empieza con conductas autolíticas, conductas en donde ya no solamente porque se pone en cuestionamiento tu valía, sino que además de poner en cuestionamiento tu valía, entras absolutamente en depresión y cuando una persona entra en depresión, y es una depresión profunda, es como las lesiones de Bale, ¿no? Que cuando se lesiona uno una vez por una depresión, la depresión puede producirse más veces. Y lo paradójico es que además, desde la pandemia para acá, se ha catapultado, pero catapultado de una forma exponencial las situaciones de baja, las situaciones de estrés
y las situaciones depresivas, ¿eh? Y eso ya nos afecta a todos, no ya una cuestión de la persona en particular, porque las bajas las pagamos todos, ¿eh? Y porque la obligación de prevención, la obligación de prevenir los riesgos laborales y por tanto tener unos entornos laborales saludables, la tienen todos los empleadores, no solamente los empleadores privados, sino los empleadores públicos. Porque es obligación de ellos, así lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así lo dice también el Estatuto Básico de Empleados Públicos, de que existe ese derecho, existen unos derechos, existen unas obligaciones, y dentro de esos derechos y obligaciones, los empleados públicos tienen el derecho de que se les respete la intimidad, el derecho a no ser discriminado y el derecho de una protección eficaz, dice la propia ley, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y este derecho se complementa por vía negativa con la obligación que tiene también la administración pública o cualquier empleador de remover absolutamente, de una manera absolutamente eficaz, las conductas de acoso. Esa remoción de las conductas de acoso, el que sea, es una obligación impuesta por ley. Lo avanzó en su momento el Tribunal Constitucional y obviamente la normativa lo que hace es consagrar esas previsiones que la propia jurisprudencia ha llevado a cabo. Y por tanto, ese mismo estatuto del empleado público precisamente en el artículo 95 establece de que el poder sancionador de las administraciones públicas, dice, debe ser así en los casos de acoso, en donde se entiende además que es una falta muy grave, ¿eh? Por tanto, estamos hablando de situaciones que tienen que removerse de una manera rápida y de situaciones en donde además se tienen que remover de una manera rápida y donde debe haber una tolerancia cero, en estos temas. Tolerancia cero porque además así lo dice la normativa europea, una directiva del año 2007, que también avanzó desde el año 2007 una serie de pautas en esta materia para precisamente tener entornos laborales saludables. Que los entornos laborales saludables sean difíciles en el sector privado, bueno, pensemos que si en España el sector económico prevalente son empresas de pequeñas y medianas dimensiones, pues obviamente estas empresas de pequeñas y medianas dimensiones, que son las que dominan precisamente nuestro tejido productivo, en donde hay pocos trabajadores, si hay pocos trabajadores hay poca sindicalización y por tanto las conductas de acoso pueden darse en toda su extensión. Máxime si el titular del negocio es también el que ejerce el poder directivo, es titular de negocio, es jefe, es quien ordena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que eso se produzca precisamente dentro de la administración pública, en donde tiene que haber pues una garantía, uno tiene que sentirse, digamos, satisfecho de que está en un sector en donde lo público debe estar por encima de cualquier cosa y en donde existe los quienes formamos parte del público tenemos un deber digamos, un ethos de servicio público, pues evidentemente no cabe que las conductas de acosamiento tengan lugar precisamente en estos ámbitos. Si se están produciendo, es o bien porque existe esa conducta intencionalmente dolosa que va buscando la destrucción, ¿eh? La destrucción psicológica es lo que realmente se busca con estos temas, ¿no? Yo voy a presionar psicológicamente a esta persona y lo voy a llevar al extremo para producir que se vaya de aquí, ¿eh? Y por tanto se vaya de la empresa, bueno, y por tanto hay una dimisión, ¿eh? En estos términos. Es una práctica desafortunadamente frecuente en estos temas. En la administración pública podríamos también pensar de que hasta qué punto una administración pública en donde está absolutamente desbordada de lo que es la gestión ordinaria de lo público, esa propia administración pública está propiciando pues una toxicidad interna que hace que las alarmas salten a la mínima de cambio o que los umbrales de tolerancia dentro de la gestión de la cosa pública, digamos, estén a flor de piel.
Y por tanto, estas conductas que en una situación, digamos, más normal o más ortodoxa no tendrían que llevarse a cabo, pues desafortunadamente, como digo, desde la pandemia, pues se está produciendo esto. Se está produciendo esto de que las administraciones públicas están teniendo que gestionar muchas más cosas con menos recursos. Y eso llega un momento en donde las personas pues se queman. La última webinar que tuvimos aquí hace un tiempo, precisamente hablábamos de un caso de rubio funcional en donde precisamente pues un letrado de un ayuntamiento de León tenía que llevar a cuestas tres plazas, las tres plazas del servicio jurídico del Ayuntamiento de León, porque el Ayuntamiento de León no cubría esas plazas y durante 4 o 5 meses tuvo tenido que llevar incluso todo él solo. ¿Eh? ¿Esto es una conducta de acosamiento? Hombre, no directo, pero lo estás reventando. Con lo cual, eso, miren cómo incluso hubo una sentencia favorable del juzgado de lo social número 4 de León, en donde precisamente aplicó la teoría de la responsabilidad patrimonial de la administración. Por tanto, no es una conducta de acoso, pero en la medida en la que hay una ordenación absolutamente disfuncional de la cosa pública, pues el ambiente tóxico de trabajo lo tienes ahí de consumo, con lo cual la gestión es inconcebible y las bajas se van sucediendo unas con otras. Para dar un último apunte de lo que es la gravedad de estos temas desde el punto de vista de lo que es ya como ciudadanos, ¿no? Cuando una persona está acosada, ahora voy a entrar ya en temas más técnicos, pero esto sí me interesa porque hay que hacer precisamente proselitismo de lo que es tener unas relaciones laborales saludables, ¿no? Eh, Además, filosofando un poco, las dos pilares de la felicidad es las relaciones personales, digamos, el amor y el trabajo. Por tanto, si el trabajo va mal, pues ya tiene la mitad de la pata de tu equilibrio homeostático coja, ¿no? Si la otra también está coja, pues el batacazo está prácticamente compendiado en estos casos, ¿no? Cuando una persona está acosada y ve que además que el entorno le es desfavorable, pues por si no lo sabemos, empezamos a generar una cosa que se llama cortisol. ¿Eh? Y cuando eso es una sustancia que nuestro organismo realiza, como ya saben, cuando hay una situación de peligro, tenemos dos alternativas. O atacamos o nos vamos corriendo. ¿Eh? Pero claro, mantener una situación de estrés permanente hace que esa situación de cortisol, sobrepase, derrubie, obviamente, ¿no? Y eso lleve a lo que dije anteriormente. El estrés se convierte en distrés y el distrés se convierte en depresión. Y la depresión se convierte en recidiva. Por tanto, esta es una cuestión que hay que pensarlo bien, no solo porque te están dañando lo que es el hábitat de donde tú estás, de tu contexto laboral, sino también el habitar, ¿eh? No el hábitat, sino el habitar contigo mismo. ¿Eh? El habitar contigo mismo, el hecho de que la mismidad y, ojo, la dignidad que no, nos olvidamos de este valor fundamental, de este derecho, principio, valor fundamental que está en la propia Carta Magna, ¿no? Esa es la primera parte de que quería gestionar para delimitar bien el tema del acoso. Lo segundo que voy a apostillar, aunque no sé si dar un margen por si alguien quiere preguntar algo, si Blanca quiere intervenir. Sí, estaba viendo los comentarios que están haciendo las personas que nos acompañan hoy. Algunos son muy serios, como personas que han sufrido durante 18 años acoso de forma intensa. También ha habido una propuesta de crear un grupo de apoyo colectivo para estas personas que lo están sufriendo y hay gente a la que le parece bien. Hay recomendaciones de libros, como Olga que nos recomienda Marie-France Irigoyen, que trata acoso moral o psicológico.
Y bueno, se están dando comentarios ya en el ámbito un poco personal de personas que están sufriendo jefes que consideran inseguros, con personalidad narcisista, pero que tienen poder. Entonces se está dando lugar a un debate que mientras le van escuchando, la mayoría va afirmando lo que se dice y lo que usted está explicando de manera teórica. Me temo que hay muchas personas aquí que lo sufren de manera práctica, con lo cual, si a todos los participantes les parece bien y a usted también, creo que sería Sigo, conveniente avanzar porque creo que va a sigo, perfecto, muchísima perfecto. luz a estas personas. Perfecto, sí. Al hilo de lo que están diciendo, es cierto, porque el concepto de acoso mm, fue forjado por Konrad Lorenz, que es un etólogo y lo extrapoló desde los años 60-70 del siglo pasado, viendo lo que es el comportamiento de los animales, ¿no? Y por tanto, un típico caso de acosamiento lo vemos cuando vamos a un parque en donde una paloma empieza a acosar a otra, ¿no? Después, Lehmann, en el entorno laboral, teorizó lo que es la aplicación del acoso en el entorno laboral. Y paradójicamente, Lehmann, dentro de lo que son la teorética del acoso, hipostasió de que, bueno, un rango de que esta situación durante 6 meses ya es constitutiva de acoso. Mis compañeros laboralistas, cuando se empezó en los años 2000 a trabajar sobre el tema del acoso, se cogieron como un clavo ardiendo a la teoría, digamos, de Lehmann y todo el mundo empezó a teorizar sobre el caso de los 6 meses. Digo, y es absolutamente absurdo porque basta, y además lo dice la propia jurisprudencia, no hace falta ni mucho menos esa prolongación de 6 meses, ni mucho más, pero es que hubo algunas sentencias, las primeras, que traían esa teorética de Lehmann a la hora de dilucidar si se trataba o no de una situación de acosamiento, ¿no? Y después fue Irigoyen, precisamente el psicólogo, perdón, el psicoterapeuta, el que también le dio. Por tanto, fíjense cómo de la etología hemos ido a la psicología y de la psicología laboral a la psiquiatría en ese aspecto. Lo curioso es que a la hora de hablar de acosamiento, ya entrando en cuestiones técnicas, el concepto de acoso no es fácil de delimitar. ¿Eh? No es fácil de delimitar. Para empezar, porque el propio diccionario de la Real Academia nos da una definición, bueno, que nos queda un poco, no sé cómo decirlo, un poco light, ¿no? El DRAE dice, acosar, dice, consiste en perseguir sin dar tregua ni reposo a animales o personas. Perseguir a animales ni personas. Después dice, hacer comer a un caballo. De momento no es aplicable aquí. Bien, esa segunda acepción. Después dice, apremiar, ¿m? Apremiar de forma insistente. Esta puede ser mejor a alguien con molestias y con continuos requerimientos. Eso nos lleva, por tanto, miren cómo el diccionario, el DRAE no habla mucho, o está un poco desfasado en algunas cosas, y sobre todo a la hora de lo que es acosar, el verbo acosar. Sí me gusta, por el contrario, la pléyade de sinónimos que sí nos dice el diccionario, porque nos familiariza un poco más con lo que es el concepto de acoso. Porque nos dice el diccionario en esos conceptos sinónimos. Asediar, hostigar, presionar, acorralar, apremiar, insistir, importunar, molestar, incordiar, fatigar. Estas locuciones verbales ya nos ponen un poco más en antecedentes de lo que es precisamente un supuesto o lo que son los casos de acosamiento, ¿no? Eh, eh, mm, si el concepto acosar el diccionario, la locución verbal, digamos que pasa de puntilla, en la sustantivación del concepto sí es algo más, lo afina un poco más el DRAE, ¿no? Porque el DRAE nos dice que el acoso es una práctica ejercida en las relaciones personales, laborales, consistente en dispensar un trato vejatorio o descalificador. Ya aquí tenemos ya una aproximación más correcta de lo que es el concepto sustantivamente hablando, como sustantivación del concepto de acoso. Pero añade también el DRAE con el fin de desestabilizar psicológicamente a esa persona. Por tanto, no perdamos el ácil en vez. No perdamos lo que es la causa de lo que es el efecto. Porque el efecto es precisamente ese desequilibrio psicológico que puede llegar
a un desequilibrio grave y puede llegar a un desequilibrio autolítico. Esa es la... pero ojo, porque también veremos, los tribunales dicen que no hay que estar tampoco pendientes de los resultados dañosos. ¿Mm? O sea, no hay que esperar a que esa persona tenga una baja para decir, esto es una situación de acoso. No. Que esto nos llevará a lo que voy a tratar en la última parte, que es cómo precisamente los tribunales están llevando a cabo o están dilucidando los supuestos de acoso, que ya adelanto es algo totalmente casuístico y que, como dice la propia jurisprudencia, tiene que verse caso por caso. Tiene que verse según los antecedentes de cada caso y según los elementos probatorios que entren en juego. Y ya adelanto que ahí está la madre del cordero. Los elementos probatorios para demostrar que se trata de una situación de acosamiento. Por tanto, el tema está en la causación. El tema está en esa primera parte del dispensar ese trato vejatorio, dispensar ese trato descalificador. Yo, cuando explico estos temas en clase, en mi manual, y no estoy haciendo publicidad subliminal de mi manual, curso de Derecho del Trabajo, tomo 2, editorial Tecnos, no, simplemente lo traigo a colación porque es... No se preocupe, que ya la hago yo. Desde luego ¿eh? es muy recomendable tu obra, y eso es cierto. Así que no se preocupe, que es algo para decirlo, que para todas las personas que están aquí es más que recomendable el conocimiento también de manera teórica y tenerlo en casa. Así que se lo recomiendo y además Sí, en, le en digo cualquier que caso, en cualquier caso, yo incluso he tenido oportunidad de publicar dos estudios sobre el acoso y sobre el acoso institucional, con el cual para mí es un placer cuando terminemos el webinar de a enviarlos al administrativando para que lo pueda distribuir entre las personas que lo quieran, independientemente del manual, ¿no? muchas Pero, gracias. pero precisamente en el manual, para digamos, pensar que yo cuando tuve que teorizar este asunto y dar una noción, que para eso se supone que es la enseñanza universitaria, no es coger prestado, sino se supone que un catedrático o un profesor tiene una visión propia de lo que son las instituciones y un laboral en ese aspecto. Entonces, yo definí en su momento, definí el acoso, bueno, primero con dos características son conocidas, es una conducta pluricausal y pluriofensiva. Eso sí, son dos adjetivaciones compartidas en la teorética del acoso. Y en mi punto de vista, en puridad, el acoso lo que hace son verbalizar o exteriorizar conductas ofensivas o de maldad y maltrato anímico, ¿m? Infligidas a un trabajador o un empleado público mediante agresiones físicas o pulsiones psíquicas que se ejercen por una persona que tiene un rol de poder, un rol de empoderamiento, con la finalidad de imponer sus deseos al sujeto pasivo y de acentuar las relaciones de poder y de dominación. Ojo, porque yo estoy aquí en este concepto resaltando quizás la vertiente jerárquica de las relaciones de todas las, que evidentemente en lo público la jerarquía se lleva todavía a mucho grado extremo. El ejército es un típico ejemplo en donde hay una plutocracia, por decirlo así, de cargos en donde para que precisamente la jerarquía haga que ese sistema funcione como un reloj y por tanto cuando se trata de la gestión de la cosa pública se entiende que ese funcionamiento orgánico y esa coordinación interna hace que toda la maquinaria funcione como un reloj. A veces el problema es cuando esa maquinaria no funciona como un reloj, sino como el reloj que el que está arriba quiere. Y ahí es cuando empezamos a desvirtuar el uso de lo público. Porque obviamente las relaciones personales pueden haber incluso relaciones de poder, aunque sea una pura relación de horizontalidad. ¿Cómo me dirán ustedes? Pues precisamente porque el mediocre de turno, desafortunadamente, no le gusta en absoluto que una persona sobresalga sobre otra. Y ahí empezamos
con los egos, empezamos con las conductas narcisas y empezamos con la patologización, digamos, de lo que es una organización burocrática, sea empresarial, sea la que sea, ¿eh? Por tanto, basta que no haya una fluidez, basta que no haya crear sobre sólido, porque si desafortunadamente estamos creando sobre arenas movedizas, que es lo que estamos viendo todos los días en lo público, en lo que es el debate político, donde no se edifica sobre sólido, se edifica sobre los fallos del contrario. Con lo cual no pisamos sobre solidez. Eso crea inseguridad, ¿eh? A las personas y crea también inseguridad en todo el sistema, ¿no? Además, en lo público, viendo que hay personas que desafortunadamente han sufrido y sufren el típico mediocre trepa, que lo que quiere precisamente es poner en entredicho o sobresalir, porque en un determinado momento él, digamos que es la espada que algún día pues ascenderá y seguirá de tercera espada, será segunda espada y algún día quiere ser primera espada, ¿no? Ese es el problema, que cuando un mediocre llega a ser primera espada, pues ya quien está arriba del todo ya ha intoxicado toda la jerarquía. Ese es realmente el problema de la gestión de la cosa pública y de la administración pública. De que a lo mejor los mecanismos de reclutamiento de los que van hacia arriba, pues no van hacia arriba las personas que realmente están las mejor preparadas para hacer esto, sino aquellas otras que han ido medrando, que han ido serpenteando, que han ido culebreando o que han ido también vampirizando, ¿eh? Entonces, ese es uno de los graves problemas que hay aquí. Y bueno, hay formas de gestión por amenazas. ¿Eh? Hay formas de gestión por amenazas. Voy a decir una, donde suelta la píldora, ¿no? La píldora tóxica. Dice, cuidado que estás en el lado oscuro. ¿Eh? Bien, cuidado que estás en el lado oscuro. O ya sabes lo que te puede pasar si llegas a fin de mes. ¿Eh? Es decir, el contrato se te va a prorrogar o no se te va a prorrogar. O otra frase maravillosa. Cuidado que los gallitos que vuelan muy alto se les cortan las alas. ¿Mm? Como ustedes pueden ver, estas frasecitas soltadas en su momento crean un estruendo en la psique del sujeto. Es una forma de gestión por amenazas. Y ustedes me dirán, ¿es una conducta acosadora? Hombre, si aplicamos la teorética de Lorenz, no. ¿Eh? Pero dicha en su momento, repetida más adelante, dicha además de tú a tú para que no haya personas que lo escuchen, pues ¿qué va consiguiendo? Precisamente eso, ese efecto. Doblegar a esa persona y por supuesto poner en cuestionamiento lo que es su propia valía en esa cuestión. Que entrando ya en lo que ya en materia de cuáles son esas actitudes, ¿eh? Una cosa es porque además ya entramos en lo que es la normativa. La normativa, además que es paradójica, ¿no? Porque es una normativa aluvional, ¿eh? Está la normativa europea que acabo de decir, directivas comunitarias, tenemos también leyes, pero ojo, mm, hay una cosa que es básico en los temas de acosamiento, del acoso sexual o del acoso moral, ¿no? Que son los protocolos. ¿Mm? Entonces, el asunto es que, afortunadamente, dentro de la que es la administración pública, recogiendo además las directrices que establece el Estatuto Básico de Empleado Público, en la medida en que ese artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público exhorta o reenvía a estructuras de negociación. Hombre, habla de estructuras de negociación pensando en acuerdos colectivos, ¿eh? En donde haya una negociación entre empresarios y trabajadores. Vale, eso ya le da una legitimidad a los acuerdos normativos que se lleven a cabo para ver cómo se sustancian los temas de acoso. Pero vuelvo otra vez a tocar en el timbre del mea culpa administrativo. ¿Cuántos, cuántas protocolos existen hoy día que en realidad no han pasado esos trámites, digamos, de democracia industrial? Porque yo estoy muy cansado de ver instrucciones. A mí cuando veo esa palabra instrucción,
o circular, digo yo, uy, ya empezamos mal. Porque el rango jurídico me induce a pensar que a lo mejor es una normativa hecha a imagen y semejanza de la administración. ¿M? Hecha precisamente, o incluso la propia administración, pues incluye, o las propias empresas, ojo, porque incluyen a personas que son de la confianza de la dirección de la empresa para ver, para sustanciar o para tener noticias de los casos de acosamiento. Con lo cual estás vendido. ¿Eh? Con lo cual la imparcialidad no existe y con lo cual entramos en lo que les decía a ustedes del gato que se araña a sí mismo. Por tanto, la normativa es una normativa aludional, sí, pero que a veces no es una normativa transparente, por decirlo de esta manera. ¿Y qué es lo que entienden? Porque cuando es una situación de acoso sexual, pues los tribunales son claros y además aquí sí que hay los protocolos de acoso sexual están mucho más elaborados, están mucho más, pero yo echo en falta los protocolos de acoso moral en el trabajo, porque el acoso moral es la antesala del acoso sexual. Son, digamos, primos hermanos. ¿eh? Yo echo en falta esos protocolos de acoso moral. A ver si es que no quiero pensar mal, pero como los temas de acoso moral son más difíciles de sustanciar jurídicamente que los temas de acoso sexual, ahí no le doy tanta carta de naturaleza. Suelto nuevamente el mea culpa, porque creo que en esa playa de organismos públicos, de agencias, de entidades, eh, que hacen que las inervaciones, digamos, de la cosa pública sean inimaginables, no sé si existen realmente esos protocolos que son los que precisamente van a o bien allanar la remoción de esas conductas hostigadoras y tóxicas, o por el contrario, lo que van a hacer es laminarlas. Y por tanto, cuando esa persona lo que está viendo es que dentro de la propia administración o personas que tienen que gestionar lo público son los primeros que tendrían que desatascar la tubería, pues precisamente la están atascando todavía más. Con lo cual, pues me voy en ese aspecto. Aunque sea un empleado público, tengo un contrato y por tanto la salud mental llega hasta donde llega. La forma de acosamiento, las cosas, ya entrando ya un poco en lo que los tribunales ya dicen, que además aquí sí es, al hilo de esa ordenación supercasuística de las conductas que se llevan a cabo dentro de no solo las empresas públicas, sino también de las propias empresas privadas, hay cinco bloques en donde hay una jurisprudencia que tiene ya más definida lo que pueden ser esas conductas de acosamiento, ¿no? Y las digo rápidamente. Una es impedir la comunicación adecuada de la víctima en su entorno laboral. Impedir la comunicación. Es lo que decía ustedes de aislar al sujeto, en la medida en que como el jefe quiere esto y el resto de la gente no tiene la valentía suficiente para tener su propio criterio, y lo que hace el personal cuando hay un conflicto es entrenar al esternocleidomastoideo, ¿eh? Que es mirar para acá, ¿eh? Mirar para acá, mira para acá. Entonces, claro, de tanto, ¿qué ocurre? Cuando tú miras tantas veces para allá, el esternocleidomastoideo, y perdónenme la ironía, se atrofia y entonces ya no sabe mirar de frente. ¿Mm? Al no saber mirar de frente y al verse esa persona sola, es incomunicada en ese aspecto, pues ahí entramos en lo que hablábamos de las conductas de aislamiento, ¿no? Casos: cambiar arbitrariamente el puesto de trabajo, quitarle el teléfono, quitarle un ordenador, bajarlo de planta, es decir, en vez de estar en un sector, pues lo pones en otro, que no le corresponde con su categoría laboral. El segundo es impedir o dificultar a la víctima el establecimiento de contactos sociales, entre cuyos aspectos está no hablar con el trabajador, prohibir al resto de la plantilla hablar con él mismo, marginarlo de los sitios clave de gestión de la empresa, o no invitarle a actividades sociales organizadas,
La típica comida de Navidad, aunque a veces que no te inviten a la comida de Navidad, a veces es lo mejor de lo que puede ocurrir, ¿no? La tercera cuestión sería desacreditar la reputación personal de la víctima. Que esto ya sí es un tema más, que, mucho más contundente, porque los temas de acoso, donde es claro que realmente se ve, es cuando hay una vertiente relacional. Cuando hay, cuando se pone en entredicho el prestigio o el buen nombre, lo que se decía antes, el honor, ¿no? De esa persona. Ridiculizarlo, hacer circular rumores, la rumorología, los mentideros de la vida privada. ¿eh? El cuarto bloque sería conductas tendentes a desacreditar concretamente la reputación profesional de la víctima por acción o por omisión, o bien encomendarle trabajos inútiles, o bien encomendarle trabajos que estamos seguros no lo va a saber hacer bien, ¿m? Y por tanto tengo ya el elemento para decir, en el caso del sector privado, muy sencillo, hacer mal la gestión, no obrar diligentemente y por tanto despido disciplinario. Y después, conductas que el quinto bloque que producen efectos nocivos sobre la salud física o psíquica de la víctima, como son esas amenazas, esos ataques verbales, lo que son las agresiones sexuales, encomienda de trabajo especialmente peligrosos, etcétera, etcétera. Esto es, digamos, una radiografía del acoso. Esta es lo que es la radiografía de los casos en donde realmente se produce pues un entorno tóxico, un entorno irrespirable de trabajo que además es como, tiene el efecto bola de nieve, que a medida de que va pasando el tiempo, la bola de nieve se pone pues todavía mucho mayor, ¿no? Y para, digamos, centrar ya lo último en cuanto a mi intervención y dejar em, tiempo para que las personas puedan preguntar lo que consideren. Sí es bueno que, en primer lugar, Blanca me dijo que colacionar algunas sentencias y yo voy a traer algunas sentencias no solo relativas a conductas de acosamiento, sino también sentencias que están relacionadas con la derivada, que es que cuando se produce una conducta de acoso, tienes derecho no solo a plantear las instancias pertinentes para que cese esa conducta, sino que además si ha habido o no, si ha habido daños psíquicos, evidente, pero ya hemos dicho de que no hace falta que existan esos daños para tener que hacer una indemnización por daños morales. Y esa es quizás la derivada última de cómo tasaríamos ese daño producido. Pues estamos hablando de un daño del alma. Eh, un daño físico, pues a lo mejor trayendo a colación en los reglamentos estos de tráfico, pues uno puede incluso evaluar lo que puede ser un resultado físico evaluable, pero claro, y el psíquico, y el psicológico, y el psíquico, ¿eh? ¿Cómo lo tasamos? ¿Cómo lo evaluamos, ¿no? En ese aspecto. Y aquí es paradójico porque en materia laboral, por lo menos, eh, mm, aplicando la ley de infracciones y sanciones, no sé por qué, pero se ha estandarizado la costumbre de los tribunales de cuando en el procedimiento de tutela judicial de derechos fundamentales, que hay una posibilidad de que tengas una indemnización por daños morales, se está barajando, pues claro, como la ley de infracciones y sanciones por conductas graves tiene un rango de hasta 7.500 euros, pues los tribunales, no sé por qué, están tasando entre 3.000 y 6.000, o 6.000, 7.000. Claro, esto ya de entrada, antes que se me olvide, porque a lo mejor ya con mi edad a veces las cosas no las retomo después en su momento, pero esto sí me interesa, porque es que una indemnización de 6.000 euros no va a ninguna parte. Es decir, sale gratis una conducta de acoso.
en ese aspecto. Pero a lo mejor, miren, la indemnización por responsabilidad patrimonial de este letrado al que hablé antes fueron 150.000 euros. Hombre, eso el Ayuntamiento de León tiene que pensárselo, ¿eh? Porque ahí sí duele un poquito, ¿no? Y ya de entrada tienes que, porque es dinero público que tienes que derivar y justificar al resto de los partidos políticos el por qué, de dónde viene esta cuestión. Pero claro, cuando son 6.000 euros o 3.000, no, esa tasación a mí particularmente no me gusta en ese aspecto. Entonces voy a traer tres o cuatro sentencias y ya con eso les doy a ustedes la palabra para que podamos discutir sobre esta cuestión. La primera es que tengamos claro que los temas de acoso son competencia del orden jurisdiccional social. Hay una sentencia del Tribunal Supremo desde el año 2013, de 5 de febrero de 2013, de 2018, perdón, 11 de octubre de 2018, que precisamente deja claro, el caso analizaba de una funcionaria de un ayuntamiento, no sé si era el ayuntamiento de Granada, en donde precisamente ponía una conducta, digamos, accionaba contra una conducta de acosamiento porque lo que quería era que se terminara esa conducta, ¿no? Eh, Al principio, la jurisdicción contenciosa no se sabía si eso era del orden contencioso o del orden laboral. Por suerte, pues ya desde esa sentencia debemos de saber que es una cuestión del orden laboral. Hay también que saber que los temas de acoso, como son pluriofensivos y pluricausales, ojo, porque puedes tener un pie en el ámbito laboral o puede tener otro pie en el ámbito penal, ¿eh? Y que sea precisamente pues, un delito. ¿M? Y entonces ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Se me viene a la cabeza el caso de Rebenca, que es la sentencia del acoso, sobre acoso sexual ambiental. Le emplazo además a ver la película que hace poco salió sobre este caso verídico en ese aspecto, en donde Boyain creo que es la directora. Precisamente un concejal tiene es vía penal, ¿eh? Un concejal tiene una relación personal, sentimental con una concejala. ¿M? Y después resulta de que la concejala quiere ya cortar esa relación, pero el señor no quiere dejarla tranquila, ¿eh? Es un semental suelto, ¿eh? Un semental de un determinado partido político y que precisamente tuvo el amparo de ese partido político y tuvo el amparo de la corporación, en su día, ¿no? A esta mujer la lapidaron, ¿eh? La lapidaron públicamente. Porque además los temas de acoso, esto ya ha cambiado afortunadamente, ¿no? Pero en el año 2000, cuando se produjo esto, que una mujer pusiese en duda lo que es la autoridad del concejal de lo que fuera, pues prácticamente al revés. Lo que hace es darle la vuelta a la tortilla y dar a entender que es ella la que realmente estaba poniendo las redes a ese concejal, ¿no? Bien, el problema es que el concejal es tan torpe que llevó a cabo una recriminación pública de la propia concejala, ¿no? Y por tanto ya fue muy claro, en la película se ve, que la humilla públicamente, que es cuando se ve realmente que el poner en cuestionamiento en una sesión plenaria del ayuntamiento, que es una incompetente, dice, no llevas bien preparada la sesión. ¿M? Lárguese, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Aparte de eso, la desplazan del despacho y para colmo le reducen los emolumentos, ¿eh? Bien, y bueno, y esto porque esta torpeza, pues miren, esta torpeza a veces viene pues porque las personas que están arriba en el poder se creen dioses, ¿eh? Estoy en el Olimpo y por tanto nadie me tose. Y creen que pueden mangonear, tienen esa visión de que nadie lo va a quitar del sitio y por tanto, como lo controlan todo y todo lo hacen a base de gestión telefónica, pues esa es la cara oculta de la luna en esta cuestión. Otro supuesto, una sentencia del País Vasco de 17 de julio del año 1918, donde miren por dónde es paradójico, ¿no? Porque era un médico en administración pública, un médico especialista en medicina del trabajo, en donde ese médico envía un informe diciendo que los turnos de médicos que se están poniendo allí son absolutamente anacrónicos
los turnos están machacando al personal y por tanto pongan un poco en orden este asunto. Pues lo curioso es que cuando el superior jerárquico recibe ese informe, lo que hace es hacer una conducta de hostigamiento contra ese médico. El médico empieza a tener bajas, se produce el daño y estas bajas precisamente llevan, aquí ya estamos hablando, a una indemnización de 20.000 euros. Estas son de las que, como yo digo, ya duele un poquitín. Y también es importante porque la sentencia decía, no solamente hay que pensar en el reequilibrio, digamos, patrimonial, no en la restitución patrimonial, sino que aquí lo que hay que buscar es el efecto disuasorio de la indemnización. ¿Mm? El efecto disuasorio de esa disuasión. Es precisamente además lo que quiere la directiva del año 2007, ¿no? Que habla así. No solamente corregir, no se trata de corregir, se trata de crear precisamente esa cultura preventiva que la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la reitera tantas veces. Y esa cultura preventiva no se puede dar si desafortunadamente pensamos que como yo llevo a cuesta una presión brutal dentro de la administración pública, pues todo el mundo tiene que llevar la misma presión que yo llevo. Si yo soy capaz de aguantar con esto, los demás tienen también la obligación de aguantarlo. Eso es, desde el punto de vista antropológico, es la imagen del bien limitado. Es pensar que cuando una persona, digamos, asciende, lo hace a costa tuya. Y por tanto, lo primero que piensa es, ¿a qué habrá hecho? ¿Qué habrá no, pues lo mismo, es ese parámetro de comparación, ¿no? Como la administración pública está saturada y se fríe con churros a los que están en los cargos de arriba, pues los que están en los cargos de arriba dice, joder, la que tengo yo que aguantar, pues los demás tienen que aguantar lo mismo que aguanto yo. Eso es realmente donde está el cáncer. Donde está el cáncer realmente. Ya no hablo solamente de un acosamiento intencional, de hostigamiento malicioso, ya no hablo solamente de eso, que a ver los hay, ¿no? Porque de psicópata integrado la administración está llena y la administración universitaria más, lo digo así abiertamente, ¿no? De psicópata integrado, esto. ¿eh? Yo no hablo del psicópata integrado, hablo de que el propio funcionamiento de la administración es deficiente porque no tiene recursos para llevarlo a cabo. Ese es el principal problema. Entonces, esa visión perspectivista de lo que es tener un ambiente normal de trabajo no se tiene por la comparativa, ¿no? El cuarto supuesto fue también en donde un caso también paradójico, ¿no? En donde un ayuntamiento, perdón, una universidad, la Universidad de Elche, pues un profesor del departamento, creo que era de artes plásticas, resulta de que empieza a ser acosado por compañeros del departamento. Porque la jurisprudencia muchas veces diferencia entre lo que es una conducta de acosamiento y de lo que es un conflicto laboral. ¿Mm? Esta distinción viene bien porque en realidad no todas las situaciones de no estar de acuerdo son conductas de acosamiento y puede ser que haya una situación de tensión. Entonces, esas situaciones de conflicto laboral, dice la jurisprudencia, son normales dentro de lo que es la vida diaria. El problema es cuando esa situación de conflicto laboral se enquista. Y en este caso, el conflicto laboral se enquistó. ¿eh? Estuvo durante un año. Lo típico. La administración pública sabía que estaban acosando a este profesor, pero se lavaba. Lo que decía anteriormente del esternocleidomastoideo, del músculo, que mira para otro lado, y por tanto lo que hacemos es mirar para el lado contrario. Es una persona sola, es un profesor solo, el resto hace piña, y por tanto, bien, pues hubo se llevó a cabo precisamente en vía jurisdiccional y lo tuvieron que indemnizar con 6.000 euros. Y el último caso ya, y ya con eso termino, es un caso que es importante a la hora de cuantificar el abuso. Porque es una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 30 de enero de 2007, en donde precisamente lo que hace es tasar, como les voy a dar a ustedes el artículo, pues van a poder tener las referencias de todas estas sentencias que he dicho. Es decir, ¿cómo tasamos el daño moral? ¿No? ¿Cómo lo indemnizamos? Y aquí hay una cuestión que, bueno, es de las pocas que he encontrado, ¿no? Que no es
del ámbito laboral, no es del ámbito laboral, es de la audiencia provincial. ¿Y qué es lo que hizo? Pues la sentencia. Miren, pues dijo, a ver, este señor estuvo de baja por la situación de acosamiento. Estuvo de baja durante 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues esos 9 meses que ha estado de baja, voy a ver cuánto es el salario día por cada día no trabajado. Y voy a aplicar a ese salario día, en este caso eran 22.000 y pico euros, pues un 15%. Podríamos discutir si ese 15 podría ser un 20, podría ser un 30. Pero miren, ya tenemos aquí una comparativa, un elemento en donde ya se puede tasar aproximadamente de lo que sería algún daño alzado contra la salud, que ya digo, es quizás el bien más difícil de tasar, porque es el alma, o podría un bien almario, por decir así. Termino aquí porque además creo que me he pasado ya del tiempo límite por si el personal me quiere hacer alguna pregunta. ¿Mm? Muy bien, muchísimas gracias. No se ha pasado de tiempo porque desde luego es interesantísimo todo lo que nos está contando y de hecho nuestros oyentes, las personas que nos acompañan estaban diciendo si luego van a poder tener estas sentencias, saberlas y como ha dicho usted, si van a estar a disposición de ellos. Hay muchísima conversación en el chat, no para de haber tanto opiniones de todo tipo. También podemos saber que tenemos entre nuestros participantes a gente de la administración local, del ámbito castrense también, de Hispanoamérica. Algo que se ha reiterado es que no existen o que faltan protocolos, que hace falta más organización y también nos han hecho muchas preguntas. Pero les voy a decir a ustedes que están como oyentes, es bastante complicado distinguir las preguntas de las opiniones, por eso les decía que por favor a partir de cierto momento solo pusieran preguntas y voy a intentar ir realizando alguna. De hecho, había una relacionada con una que ha hecho Vanessa, relacionada con una de las sentencias que usted hablaba de médicos. Dice Vanessa, ¿sería acoso laboral que el director o directora de un centro de salud obligue a un médico a realizar tareas que tiene restringidas por adaptación al puesto de trabajo o no respete las limitaciones que se exponen en el informe de manera continuada? Es un caso claro. Si esas obligaciones no está dentro de sus cometidos, es que además no debe hacerlas. ¿Mm? Porque, claro, si las hace, es probable que la haga mal. Con lo cual entra en juego esa colisión en donde se pone en juego su desprestigio, o no que lo haga mal, es que estamos hablando de la salud, ojo, en donde después, si lo hace mal, eso revierte en indemnizaciones por un mal funcionamiento del servicio de salud. El servicio de salud es realmente uno de los temas en donde desafortunadamente la cosa pública está yendo cuesta abajo. Yo lo hablo, lo digo siempre en clase, vamos a ver, es que si tú descuidas la salud y descuidas la educación, mire que son las dos patas fundamentales del estado de bienestar. Y desafortunadamente, y esto coincide, siento decirlo así, pero coincide en comunidades autónomas, porque estas dos competencias las gestionan las comunidades autónomas, y lo diré también abiertamente, en aquellas comunidades autónomas en donde gobierna determinado partido político ha habido un desmantelamiento totalmente de lo público. Y además no se sabe si se ha ahorrado, mucho me temo que no. Con lo cual está deshumanizando algo tan humano y tan necesario de humanizar como es la medicina. Con lo cual los médicos están operando con inseguridad. Digo, operando en líneas generales, no con inseguridad y además como si fuese un sistema taylorista. Igual está ocurriendo incluso dentro de la judicatura. Es que están habiendo bajas, pero muchísimas, porque están reventados los jueces. Es que no es lo mismo tú estar en una sentencia donde tienes que hacer la instrucción del prestige que otro caso donde tengas que instruirlo, ¿no? Claro, como es la cuestión de la carga mental de trabajo, pues la carga mental de trabajo lo puede todo. No, no lo puede todo más cuando estás quemado. Y dentro incluso del sector médico, yo como médico tendría que tener un cabreo monumental cuando con la pandemia aplaudíamos a los médicos,
Y de pronto se siguen sin corregir esos fallos de lo que es tener unas estructuras médicas elementales. Es que hay cosas en donde lo público no puede ser rentable. No puedes aplicar criterios de rentabilidad en todas las cosas de lo público. Es que hay cosas que son no rentables, pero son públicas precisamente por eso, ¿no? Y eso precisamente es uno de los temas donde, pero en esas comunidades donde ha habido, donde, es donde se ha producido precisamente ese desmantelamiento sedicente de lo que son los servicios públicos Ujú, de médicos. Y con lo cual el conflicto está ahí, alarvado. ujú. Muchas gracias por su respuesta y vamos a hacer una pregunta, algo que tratamos de hacer en estos webinars, son preguntas generales, pero en esta ocasión hay una pregunta quizá un tanto personal que sí me gustaría si hubiera posibilidad de dar respuesta. Dice Isa, 15 años de acoso en la Junta de Castilla y León en Burgos, con personas narcisistas y manipuladoras. Mi relación allí terminó hace 3 años con baja y 2 años más tarde con cáncer. Podría denunciar todavía, no ya por mí, por otras situaciones. 15 años, pero desde que terminó la relación, 3, 3 años. sí, con baja. Hombre, siempre está abierta la vía civil. Quiero Ujú, decir, habiendo esa relación de concausalidad, desde luego sí. A lo mejor los plazos no son tales dentro de lo que sería acciones de responsabilidad contra la administración pública, creo que al pasar de un año ya no, ujú, pero sí en el punto de vista de lo que sería una demanda civil, ahí sí. ujú, Desde luego, es que es así. Es que lo acaba de retratar, ¿no? Como tú pongas a las alturas gente ególatra narcisista, pues bueno, Dios los cría y ya se juntan. Y ujú. los que están abajo son meros apéndices, que hoy está este y mañana está el otro. Es darwinismo social puro y duro. Muchas gracias por su respuesta y a Isa por la pregunta y le deseamos una recuperación. Una pronta recuperación. Susana Jodra dice, además del problema de la carga de la prueba o la obtención de indicios, está el problema de la instrucción del protocolo de acoso, que se gestionan las empresas con personal propio que no es objetivo, por lo que en el casi 100% de los casos determinan que no hay acoso, lo que conlleva la judicialización, que en mi experiencia se basa en el resultado de la instrucción, por lo que es muy difícil que se sentencie el acoso laboral. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí. Esta es la madre del cordero. Realmente esa es la madre del cordero. Eh, Primero hay que ver cómo se ha articulado ese protocolo. ¿M? Primer problema. La mayoría de los protocolos, eh, siempre hay gente afín, digamos así, de la empresa. Si yo hablo, por ejemplo, dentro de mi universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues bien, dentro de la universidad nuestra, que podríamos decir que es, mm, porque casi todas las universidades después hacen corta y pega y los protocolos de acoso y acoso sexual son muy parecidos en ese aspecto, ¿no? Pero suele haber siempre un filtro. Entonces hay un vicerrector que en este caso el vicerrector de igualdad podría ser, pueden ser protocolos antiacoso o protocolos de igualdad, pero poniéndonos así en este aspecto, ¿no? Entonces hay una comisión, y ahí está el principal problema, ¿no? Porque esa comisión forma parte de esa comisión tres personas nombradas, en este caso por el rector. ¿Qué ocurre? Teóricamente hay un canon de silencio, de sigilo, de respeto de la intimidad, de no desvelación, no desvelamiento de todas las particularidades de todo eso. Y esa comisión encarga a un sujeto la instrucción. La directiva europea y la normativa del Estatuto Básico Público distinguen muy claramente en que obligatoriamente tiene que haber una instrucción separada de la resolución. ¿Mm? Tiene que Ujú, haber una instrucción separada de la resolución. Problema, que como bien ha dicho la compañera, es probable que habiendo una probatio diabólica y además haciendo hoy por ti, mañana por mí, que a veces pasa en estos temas, son estos típicos, y perdónenme, de estos típicos favores, que
te he sacado este tema que es tela, el próximo me lo tienes que deber tú a mí, que es también tela. Y explica también un poco, si me permiten, el por qué lo público y por qué el debate público está llegando hasta donde está llegando. ¿Eh? En la medida en que ya nosotros rozamos la ilegalidad, pues la siguiente que tú me vas a devolver a mí, como todo eso es dos ut facias, es sin la maticidad pura y dura, la siguiente que tú me vas a dar a mí va a ser mayor de la que yo te di a ti. Y ahí seguimos en la vorágine de lo que es dame, yo te doy, dame, yo te doy, dame, yo te doy, ¿no? Y como la conducta ética no es algo que sea extendida en todo lo público y por supuesto en el ámbito de los partidos políticos, pues entonces al final estamos viendo que esas referencias que deberíamos ser las referencias de nosotros como ciudadanos caen por su propio peso. Quitando un poco esta reflexión dicha a viva voz de que es un poco, también ya lo hablo como ciudadano, no como profesor, ni mucho menos, el problema realmente está en esa prueba. Hay una sentencia precisamente del TSJ de Madrid de 15 de febrero de 2019 que dice que no tiene que haber una prueba directa. ¿Eh? Que no tiene que haber una prueba directa porque es consciente el TSJ de Madrid de que estos temas a veces son muy complicados. ¿Eh? Se tiene que sacar a través de inferencias. Problemas, mm, pues con la prueba testifical. Porque en la prueba testifical mm, muchas veces entran a testificar personas que ya están contaminadas. Entonces el abogado contrario o el que te defiende a ti tiene que estar muy pendiente de ver que esas personas están totalmente contaminadas y después hay un problema mucho más adicional, que es que ¿quién va a apoyar tu relato? ¿Mm? Porque volvemos a lo del esternocleido mastoideo. En las relaciones laborales se sabe perfectamente cuando hay un cabestro dentro, o cuando hay un semental dentro, porque son cosas que se hablan. El problema es que cuando eso se sabe porque muchas veces el semental o el cabestro van por libre y lo hacen indiscriminadamente, cuando te toca a ti y a ti te toca precisamente te armas de valor para litigar. Ojo, que es que litigar ya por sí ya lleva un desgaste moral. Hay alguna sentencia incluso que lo dice. O sea, el hecho de que tú me obligues, porque yo he intentado agotar todos los trámites, he intentado hacerlos por las buenas, he intentado hablar y ya me cierras, hay dos soluciones. O me largo, o me trago, o litigo. Y esa última decisión es muy difícil de tomar. Primero porque tienes complejo primero tienes que estar con tu yo bien construido. Segundo, tienes que tener dinero. Y tercero, es que litigas contra tu propia empresa. ¿Eh? Y ya te vas a señalar. Volvemos a lo que hablamos después, ¿no? Entonces hay que tener una fortaleza para que tú tengas al final y colmes y tengas esa valentía de llevarlo a cabo. Hombre, lo lógico es que en estos temas, en las administraciones públicas, eh, que además hay representantes sindicales, pues los representantes sindicales defiendan los intereses tuyos, se vaya hablando con esta u otra persona y ya se vayan lanzando a través de testaferros o de terceras personas, oye, que esto se os va a explotar en las manos. Problema, que muchas veces, lo digo también así, muchas veces el representante sindical es más que nada un representante amarillo. ¿Mm? Y entonces, si es un representante amarillo o un sindicalista amarillo, y más que sindicalista, es sindicalista, pues vamos mal en ese aspecto. Con lo cual está absolutamente vendido en esa cuestión. Ujú. Muchas gracias por su respuesta. Me parece que se están organizando ustedes porque entre ustedes están pasando el email. Creo que han creado hasta un grupo de Telegram para apoyo y consulta, lo cual nos parece estupendo. Se ha surgido desde este webinar y vamos a hacer, si le parece,
Una pregunta más porque se nos está yendo el tiempo, sabemos que está muy ocupado. Hay gente que ya se tiene que despedir, me imagino, por la hora. Así que, aunque todas las preguntas que nos han realizado son interesantísimas, nos quedamos también, recogemos eso que nos ha dicho Eloaina, creo que es el nombre de hacer un webinar inverso. ¿Qué pasa si al revés, si no, si te denuncian y tú no has hecho nada como superior jerárquico? Sabemos que también sería interesantísimo. Leemos todo lo que nos ponen. No sé si quiere comentar algo de esta sugerencia que ha hecho una de nuestras Eloína se llama. Habría que hacer el inverso. ¿Qué medidas podría tomar en el caso inverso si no existe ese acoso, ¿no? Claro, también hay que pensarlo. Entonces, en Sí, otra ocasión podríamos dar respuesta. sí. Y si le parece, le lanzo la última, que sería la de que ha dicho Maribel Corregidor. En el caso de los docentes de enseñanza media, ¿puede utilizarse una grabación que delate el acoso de la persona jerárquicamente superior? Si esa persona está implicada en el conflicto y no aparece en la grabación asuntos personales de esa persona, sí se puede utilizar. Vale, vale. Pues eso creo que es muy importante, el tener una prueba para todas aquellas personas que nos han estado escuchando, Sí. tener este recurso, bueno, saber qué es prueba y qué no. Y luego se acaba de incorporar, aparece esta persona a la que le estábamos dando respuesta, Maribel. Maribel Corregidor, esperamos haber dado respuesta. Al resto, lamento muchísimo no tener tiempo para más. Como ve, Francisco ha suscitado un gran debate paralelo a su exposición. Hay muchísima gente de la administración pública que ha estado ahí con nosotros, muchísima gente que desgraciadamente ha padecido y también ha habido algún caso, según si no he leído mal, de alguien que ha conseguido una indemnización de 40.000 euros, con lo cual también le damos la enhorabuena y si no, pues que cuenten con nosotros. Y a usted, muchísimas gracias por su conocimiento, por su capacidad de instruir, de esta capacidad pedagógica que siempre manifiesta y de enseñarnos algo más, algo nuevo cada vez que hablamos. Es la obligación de, digamos, obligación de ver y además un placer, porque se supone que esto es la universidad, ¿eh? El ethos universitario es esto, ¿no? Primero, no tener pelo en la lengua. Ya sabes que no tener pelo en la lengua te va a crear muchos enemigos sin quererlo. Pero bueno, hay personas que tenemos ese ethos de servicio público y sobre todo de ethos de construir un debate. Para eso estamos en la universidad, no para citarnos unos a otros y ser autocomplacencia y seguir rellenando los egos. De eso el mundo está lleno, ¿no? Y la universidad muchísimo. Así que encantado. Ojalá esto haya servido para crear conciencia y para que esa cultura del respeto, que esa es la fundamental, ¿no? Ujú, Es la cuestión del respeto. Si es que ujú, la dignidad, cuando yo mucho pregunto a los alumnos, digo, ¿qué es actuar dignamente? Es tener respeto. El problema es que cuando las personas no se respetan a sí mismas, difícilmente van a respetarse a los demás. Esa es la ya, clave. Esa es la ujú, cuestión. Es una cuestión cultural y de educación. ¿M? Y desafortunadamente somos una sociedad cada vez más inculta y sobre todo totalmente deseducada, ¿eh? Ese es el principal problema. ujú. Pues seguro que con ponencias como esta, gente como la que ha estado hoy con nosotros, acompañándonos, seguro que va cambiando, estoy segura de que es así, de que va cambiando poco a poco. Así que muchísimas gracias de nuevo y a ustedes les insto a seguirnos por nuestros canales porque también contamos con Francisco Alemán, catedrático en otros aspectos, en otros vídeos, hablamos de cosas muy interesantes, ¿verdad, Francisco? Por supuesto que sí. Y seguiremos hablando. Muchísimas gracias a todos, hasta Pues el próximo nada, canal. encantado, Blanca. Hasta pronto.